Un gran saludo a todos mis seguidores. En la tarde de hoy vengo a compartir con ustedes un gran material relacionado al acoso laboral. Así que si tú has sido víctima del acoso laboral o en su defecto conoces a alguien que haya sido víctima del acoso laboral o esté siendo víctima de esta situación, recomiéndale este video porque le va a servir de mucho. Es muy importante resaltar antes de iniciar el tema que para muchos es gratificante trabajar en una empresa, bien sea privada o en una entidad pública, y muchos luchan por llegar a esa meta o ese cargo que tanto anhelan. Sin embargo, muchos suelen ser víctimas de acoso laborales por parte de sus compañeros, por parte de su jefe inmediato o del patrono. Así que es muy importante reconocer qué es el acoso laboral. Segundo, reconocer si lo estás viviendo. Y tercero, debes saber que esto es totalmente penado en la legislación venezolana. Así que te invito a que veas este video hasta el final y puedas compartirlo con aquellas personas, amistades, familiares que hayan sido víctimas o estén siendo víctimas de esta situación. Pero nos preguntamos, ¿qué es el acoso laboral? El acoso laboral primeramente es una situación mediante el cual el actor de esa acción genera en su víctima una inestabilidad psicológica y emocional. Es una acción que suele ser recurrente dentro de un centro de trabajo y puede ser ejercida por trabajadores, compañeros de trabajo de la víctima, puede ser ejercida por el jefe inmediato o puede ser ejercida inclusive por su patrono o su jefe. Es muy importante señalar que esta situación perturba a su víctima y puede ejercerse de manera sexual, de manera de agresión física, perversión, insultos, bien sea por su religión, bien sea por su color de piel, bien sea por su físico. Entonces, esto suele suceder mucho en muchos establecimientos laborales y por eso tenemos que saber que esta situación es totalmente penada y que debemos estar en cuenta de qué es lo que nos está sucediendo, porque mayormente la víctima, cuando está inmersa en esa situación, no se da cuenta o no quiere aceptar lo que le está sucediendo y se cierra. Y eso genera que sea más perturbado psicológicamente, hasta que con el apoyo de sus familiares, de amistades, puede recurrir bien sea a un abogado que lo asesore legalmente al respecto o inclusive hasta con un psicólogo. Entonces es muy importante que sepamos si tú eres víctima o conoces a una persona que está siendo víctima o haya sido víctima. Es muy importante reconocer lo que está sucediendo para luego poder denunciar este hecho, bien sea ante recursos humanos, al Departamento de Recursos Humanos de esa institución o de esa empresa, o en su defecto inclusive hasta el Ministerio Público, porque esto es un hecho que inclusive acarrea penalidades que están enmarcadas en el Código Penal. Entonces, bueno, vamos a continuar viendo el video para tocar otros puntos acerca del acoso laboral. Pero ¿en qué momento ocurre el acoso laboral o el mobbing? El acoso laboral ocurre primeramente cuando el actor comienza a agredir a su víctima. Segundo, cuando la víctima comienza a darse cuenta de lo que está sucediendo, de sentirse atacada por sus trabajadores, por sus jefes, y de repente comienza a sentir inseguridades y se comienza a sentir indefenso. La mayoría de estos ataques son acerca de burlas, bien sea por su condición económica, su condición política, su condición religiosa, por su manera de trabajar, de repente por su forma de hablar, de expresarse con los demás. Y entonces tiende a ser una acción intimidante que neutraliza al trabajador. Y como lo dije anteriormente, llega a tal punto de que desestabiliza al trabajador dentro de sus funciones laborales. Entonces, es muy importante reconocer en qué momento está ocurriendo un acoso laboral.
para poder tomar las acciones respectivas y no permitir que perturben nuestras emociones, nuestra psiquis y nuestra tranquilidad laboral, nuestra armonía laboral. Una de las repercusiones que puede generar el acoso laboral o el mobbing en un trabajador, primeramente es el estrés. Segundo, el tema de dolores de cabeza, migrañas, erupciones en la piel o alergias. Inclusive puede afectar totalmente en la emoción de esa víctima. Puede generarle trastornos estomacales, depresiones, tristezas, inseguridades. Por eso es muy importante estar claro que efectivamente el acoso laboral o el acoso sexual dentro de un establecimiento de trabajo puede generar trastornos que, si no se atacan a tiempo, pueden ser irreparables. Debemos estar muy claros qué situaciones son consideradas acoso laboral, ya como lo estuve explicando anteriormente, y que no se considera acoso laboral. Por ejemplo, suele suceder mucho en las entidades laborales que los jefes inmediatos resaltan mucho el deber que tiene el trabajador de cumplir con su jornada laboral, con su horario laboral, inclusive el deber que tiene el trabajador de cumplir con sus asignaciones en el tiempo determinado, ser evaluados por esas asignaciones que se le han designado. Muchos suelen confundir ese tipo de presión, ese tipo de seguimiento como acoso laboral. Y debemos estar claros de lo siguiente. Siempre el jefe inmediato dentro de una institución va a hacerle seguimiento a las asignaciones laborales que se le asignan a cada trabajador. Y eso no quiere decir que sea acoso laboral. Una cosa es el deber que tenemos como trabajadores, que debemos cumplir cabalmente, y otra cosa muy distinta es lo que anteriormente he venido explicando acerca del acoso laboral. Vamos a imaginarnos un escenario como para dar un ejemplo de una situación de acoso laboral. En este caso, vamos a imaginarnos un escenario en una empresa privada, donde Patricia es una mujer, una arquitecta, que está sufriendo de acoso laboral e inclusive sexual por parte de su patrono. Ella emocionalmente se siente afectada y obviamente no puede rendir como cualquier otro trabajador porque emocionalmente se encuentra inestable. Aparte, Patricia se da cuenta que Pablo, que también es arquitecto, tiene el mismo grado de instrucción que ella y tiene un cargo mucho mayor, mucho mejor y gana mucho más que ella. Aparte, los compañeros de Patricia se burlan de ella por su aspecto físico, por su aspecto social. ¿Qué tiene que hacer Patricia en ese momento? Primeramente, reconocer que está siendo atacada por su patrono y por sus compañeros. Segundo, tiene que hacer un reporte y tomar prueba de todo lo que está sucediendo para poderla presentar ante el Departamento de Recursos Humanos de esa empresa. Si el Departamento de Recursos Humanos de esa empresa no hace nada para poder solventar esa situación, ella debe dirigirse a las instituciones gubernamentales, a las instituciones públicas, mediante la cual defienda sus derechos primeramente como mujer, y segundo por ser víctima de un acoso laboral e inclusive hasta sexual, porque el acoso sexual, que también suele suceder en establecimientos laborales, tiene que ser debidamente denunciado ante las autoridades competentes. Entonces, Patricia primeramente debe acudir inclusive a un abogado que la pueda asesorar legalmente, le pueda indicar cuáles son sus derechos y a dónde debe acudir, a dónde debe ir para denunciar este tipo de situación. E igualmente es recomendable que pueda acudir inclusive a un psicólogo para que la pueda tratar ese aspecto emocional que de seguro fue tocado y que ocurrió en ella la inestabilidad laboral. Por eso es muy importante que si tú has sido víctima del acoso laboral o conoces a alguna persona que está siendo víctima o haya sido víctima, estén en cuenta de qué es el acoso laboral, de qué
se debe hacer en estos casos. Y sobre todo no cerrarse, no guardarse ese temor, ese dolor. No, tienen que abrirse con las personas que tengan más confianza, tienen que desahogar esa situación y tienen que buscar orientación tanto legal como psicológica. Esperando que este video haya sido de su agrado y esperando que si de algunas personas tengan alguna duda pueden escribirme a través de mi correo electrónico tuabogada20@gmail.com. Espero que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias.